Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que están escuchando esta edición del podcast de Lámpara Bíblica. Y que les habla su hermano Michael Castro. Y hoy es sábado, 31 de marzo del año 2018, conocido comúnmente como Sábado de Gloria. Y hoy, ¿verdad? Estamos ya a un día de terminar lo que se conoce en el mundo cristiano como la Semana Santa o la Semana Mayor. Para todo cristiano, sabemos que esta semana significa, nosotros conmemoramos esta semana porque domingo recordamos el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Para nosotros está claro, lo creemos por fe y esperamos ver en algún momento nuevamente a nuestro Señor Jesús. Pero hay gente que duda, de la resurrección de Jesús. Y hay que a veces, ¿verdad?, pues hacer este tipo de estudios. Y hoy voy a compartir con ustedes un estudio de las evidencias que hay de la resurrección de Jesús. Y comenzamos por la evidencia más clara. La primera, la tumba vacía. Cuando Jesús resucitó, hay evidencia de que él se le enterró en una tumba, que esa tumba pertenecía a un señor que se llamaba José de Arimatea. José de Arimatea fue una persona histórica, igual que Poncio Pilato, y se menciona en otros documentos que no están, ¿verdad?, extrabíblicos, pero ya eso es historia. Yo no voy a ponerme a complicarle la vida aquí. La cosa es que cuando Jesús resucita, esa tumba quedó vacía. ¿Y cuál es la importancia de la tumba vacía? Bien, porque mientras hay otros líderes de otras religiones que la gente los conmemora visitando sus monumentos o sus tumbas, Cristo no hay una tumba donde visitarlo porque no está en una tumba. Él resucitó y la tumba quedó vacía. Y en aquel momento la gente no tenían dónde buscar a Jesús después que él resucitó, porque si querían buscarlo en una tumba no lo iban a encontrar. Así que tenemos la evidencia más clara, la tumba vacía. Luego de esa evidencia, y en la historia o en la historiografía se conoce que cuando un evento se quiere de verdad probar, pues se recurre a los testimonios de las personas que lo hayan presenciado. Y la evidencia de la resurrección de Jesús fue presenciado por muchas personas. Fue presenciado por María Magdalena. Usted lo puede ver en Juan 20, 11 al 18. Fue presenciado por las mujeres que fueron a la tumba. Cuando Jesús lo llevaron a la tumba, luego fueron unas mujeres conforme al rito judío a prepararle el cuerpo. Y cuando fueron no estaban allí, pero él se le apareció a esas mujeres. A los discípulos de Maús, si usted lo lee en Lucas 24, 13 al 32, se le apareció a Pedro, el apóstol Pedro. Y uno va a después decir, cuando uno menciona aquí la aparición que hizo el apóstol Pedro, usted va a notar que Pedro principalmente tuvo un cambio radical. Pues Pedro primero lo niega 3 veces por miedo. Y luego en Hechos, cuando está predicando que Cristo resucitó y las autoridades lo confrontan y le dicen, deja de predicar esto, le dice, conviene más obedecer a Dios que a los hombres. Así que Pedro fue clave cuando vio a Jesús resucitado, porque el cambio de actitud fue totalmente un cambio sorprendente. Una persona que primero tenía miedo a una persona que después no tenía miedo de lo que le pudiera hacer la gente porque había visto al Señor resucitado. Después se le apareció a los 10 discípulos en Jerusalén que estaban reunidos. ¿Y por qué mencionamos que son 10 discípulos? Bueno, porque el relato en Lucas nos habla que se les reúnen a los discípulos, pero luego se le aparece a los 11 discípulos. Jesús tenía 12 discípulos. Judas se suicida. Cuando se le aparece a los 10 en Jerusalén, pues allí no estaba el discípulo que se llamaba Tomás,
Y luego se le aparece a los 11 discípulos cuando Tomás estaba con ellos. Los 11 discípulos le decían a Tomás, Tomás, vimos a Jesús resucitado, sí lo vimos. Y él no le creía a sus 11 compañeros. Y eso está en Juan 20:26. Y él decía, no, hasta que no vea las heridas y no lo vea a él, yo no le voy a creer a ninguno de ustedes. Bueno, ahí Jesús se le aparece y le reprocha a Tomás y dice, mira, no seas incrédulo, sino creyente. Toca mis heridas aquí, mete el dedo en la llaga para que tú veas. Mira a ver si soy yo o no soy yo, ¿verdad? Y ahí pues Tomás cae arrodillado, sorprendido y dice, Señor mío y Dios mío. Jesús se le apareció también a unos hombres en el mar de Galilea. Eso está en Juan 21, 1 al 25. Se le apareció a los 11 discípulos nuevamente en el monte de Galilea. Y eso está en Mateo 28, del 16 al 20. Se le apareció a los discípulos en Betania. Fíjense que se le apareció más a los discípulos de él que a otras personas, pero era por una razón, que es que los apóstoles iban a ser los que iban a comenzar el mensaje y tenían que estar plenamente convencidos. Y claro, de que Jesús había resucitado. Por eso que usted ve que el mensaje fuerte de los apóstoles era Cristo vive, Cristo salva, busquen de Cristo porque no está muerto y Él viene otra vez. Y finalmente el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:6 da un testimonio bien claro. Si usted quiere leer el testimonio más claro de la resurrección de Cristo, vaya a 1 Corintios capítulo 15. Pero en el capítulo 15, en el verso 6, él menciona un hecho. Él dice que él se le apareció a Jacobo, el hermano de Jesús, se le apareció a los discípulos, que es lo que yo le he estado diciendo aquí a ustedes. Pero en una él dice, y se le apareció a más de 500 personas, muchos de los cuales aún viven. O sea que cuando Pablo estaba hablando de esto, y ahorita vamos a hablar de Pablo, él estaba diciendo, miren, no puede haber duda de que Jesús resucitó, porque se le apareció a tanta y tanta gente, que lo que usted tiene que hacer es, mire, pregúntele. Y cuando Pablo menciona esas 500 personas, lo que está diciendo, mira, muchos de ellos viven aún. Usted lo que tiene que hacer es preguntarle y decirle, mira, ¿tú viste a Jesús resucitado? Muchas de esas personas fueron también los primeros predicadores. Así que estaba claro para los discípulos y para las personas a quien Jesús se les apareció que Jesús había resucitado. Y ahí tiene usted una evidencia. El testimonio de múltiples personas que atestiguan lo mismo. Y si usted va a una corte, cuando se buscan testigos de un hecho, se busca que los testimonios coincidan. Aquí el testimonio de estas más de 500 personas, los discípulos, las mujeres, los pescadores en el mar de Galilea, todos concuerdan en lo mismo. ¿Qué vio usted? Vi a Jesús, vi a Cristo resucitado. Lo habían crucificado, yo lo vi después vivo. Así que usted tiene ahí la evidencia de todos esos testimonios. Pero otra evidencia que hay es la reacción de los oficiales judíos, de los fariseos, de los saduceos, los que pidieron a Poncio Pilato que crucificara a Jesús. Cuando la tumba queda vacía, que la Biblia dice que los guardias temblaron de miedo y salieron corriendo. Estos líderes del pueblo judío salen corriendo. De hecho, tenemos 2 testigos más ahí. Porque ellos no vieron a Jesús resucitado, pero vieron la piedra como se movió. Así que tienes 2 personas que pudieron haber atestiguado de que, mira, nosotros estuvimos ahí. Eran oficiales romanos, ¿verdad? Bien entrenados, eran militares. Y se fueron corriendo del miedo. Pero usted ve que la acción de los oficiales judíos fue pedirles, miren, quédense callados, no digan nada, digan que ustedes se quedaron dormidos y que los discípulos se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. Para un oficial romano, fallar en el deber, la pena era muerte. En aquellos tiempos no era un castigo, decía, no, te vamos a botar del ejército, no. La pena era muerte. Los mataban. Pero aquí vemos que en aquel momento los oficiales judíos usaron sus influencias, que las tenían, y usaron también dinero para callarlo. Y dice la Biblia que ese testimonio
se siguió regando entre muchos judíos, ¿verdad? Pero la reacción de ellos fue de encubrir el hecho. O sea, lo único que ellos tenían que decir para si querían desmentir a los discípulos que estaban diciendo que Cristo resucitó, era decir, no es que él no ha resucitado, el cuerpo está allí. De hecho, por eso fue que mandaron a los oficiales judíos, a los oficiales romanos, porque ellos mismos dijeron, mira, nosotros escuchamos en aquel momento que Jesús dijo que iba a resucitar el tercer día, mándame unos guardias allí para que velen la tumba, no vaya a ser que se los roben. No, no se los robaron. Y entonces cuando la tumba está vacía, ellos para que su testimonio concordara, ¿verdad? Con lo que ellos dijeron a Pilato cuando le pidieron la guardia, ellos le dijeron al guardia, mira, digan esto, vamos a mantenernos con esta historia, con este embuste. Digan que fue que se lo robaron, ustedes se quedaron dormidos. La reacción no fue decir, no, pero el que diga que Jesús resucitó, pues vamos a la tumba que allí está todavía. Ellos sabían dónde estaba la tumba, pero no podían decir que estaba allí porque la tumba estaba vacía. Otra evidencia de la resurrección de Jesús fue el cambio de actitud en los discípulos. Cuando a Jesús lo arrestan los oficiales romanos, la turba aquella que fue a arrestarlo, y lo llevan al pretorio y lo maltratan y lo golpean, usted ve que todos los discípulos de Cristo mandaron todos a correr. Todos se fueron corriendo. Hicieron como decimos aquí en Puerto Rico, cogieron los de Villadiego. Se fueron a correr todos, despavoridos. Pedro fue el único que se quedó de lejitos mirando para ver qué hacían con Jesús. Y cuando lo encontraron y lo confrontaron, empezó a negar a Jesús, que lo negó 3 veces. Pero esos discípulos que en un momento huyeron corriendo para que no los cogieran, luego de que Jesús resucita, usted ve que eran los que decían, no, Cristo resucitó. Y esos discípulos que en un momento tuvieron miedo, ahora tenían un valor, tenían un denuedo, tenían una seguridad que se la daba el Espíritu Santo, pero también la evidencia de que ellos vieron a Jesús. Porque Jesús les dijo, yo voy a resucitar el tercer día, y cumplió. Y una persona que usted ve que cambia súbitamente, usted dice, algo pasó. Pues una persona, en este caso estos discípulos, que en un momento tenían una cobardía tal que huyeron, usted los ve ahora que predican sin miedo, y muchos de ellos murieron torturados por el Imperio Romano por predicar a Cristo. Así que usted ve ese cambio de actitud. Pues mire, es una evidencia de que ellos vieron algo que los impactó. ¿Qué vieron ellos? Pues a Jesús resucitado. Otra evidencia que se toma en cuenta es el comienzo de la iglesia cristiana. Por lo general, las religiones, cuando se forman, ¿verdad? Cuando se forman como sistemas, pasan años, pueden pasar hasta décadas hasta que se forman los sistemas de religiones. Con el cristianismo no fue así. Ya 40 días después de la resurrección de Cristo, tú tenías una congregación en el aposento alto, y allí esa primera congregación fue donde hubo aquella bendición. Cuando cae el Espíritu Santo como viento recio y sopla sobre todos ellos, comienzan a hablar lenguas, a hablar del poder de Dios. Y así comienza la iglesia cristiana. De hecho, la iglesia cristiana comienza allí en el aposento alto con 120, y después del sermón de Pedro, el primer sermón, 3,000 almas vienen a Cristo. Y en aquel tiempo no se encontraban las mujeres ni los niños, así que tuvieron que haber sido más de 3,000. Así que usted ve, y eso fue inmediato. No pasó tiempo para que la gente no digan después, no, pero que el cristianismo empezaron a reunirse como religión, o empezaron a formarse como grupo, eso pasaron décadas. No, fue inmediato. Otro testimonio y evidencia de la resurrección de Cristo es la conversión de Jacobo, el hermano de Jesús. Usted ve en Juan 7:15, cuando se habla a los hermanos de Jesús que no creían en él. Lo dice ahí bien claro. Ni aun sus hermanos creían en él. Y entre esos hermanos estaba Jacobo. Luego en Hechos 1:14, usted ve a Jacobo, el que no creía, congregado con los discípulos allá en el aposento alto.
Y luego en Gálatas 1, el 18 y 19 y Gálatas 2:20, Pablo hace referencia a Jacobo y lo coloca junto a los líderes, a los apóstoles, a los líderes de la iglesia de aquel tiempo. Así que usted ve que el hermano de Jesús, Jacobo, no creía. Después usted ve que se congrega y después usted lo ve entre los líderes. ¿Qué causa un cambio así de una persona que no cree a una persona que termina siendo un líder? Pues mire, él tuvo que haber visto también a Jesús resucitado. Y él vio a Jesús resucitado. Y Jesús era su hermano. Jacobo fue el que escribió la epístola de Santiago. Y hay muchas personas que dicen, adiós, pero sí, ¿por qué la epístola se llama Santiago si el que la escribió fue Jacobo? Bueno, eso es otra historia. Y algún día lo vamos a tratar aquí en el podcast. ¿Por qué Santiago se llama Santiago y no se llama la epístola de Jacobo? Otra evidencia que hay de la resurrección de Cristo fue la conversión de Saulo de Tarso. Y en esta yo hubiera puesto un asterisco, 2, 3 asteriscos. Porque mientras tú tenías en Jacobo, y en Jacobo el hermano Jesús, que no creía, aquí tú tenías a uno que no creía y que quería acabar con el movimiento cristiano, porque Saulo de Tarso, luego el apóstol Pablo, perseguía a los cristianos, consintió la muerte de muchos. Él estuvo ahí cuando mataron a Esteban a pedrada por testificar de que vio a Jesús vivo. Y este Saulo, que estaba dispuesto a matar a cristianos, porque él no quería que se difundiera más el mensaje y sobre todo de que Jesús había resucitado, usted lo ve, convertido, y luego él mismo decía, yo también lo vi resucitado. Por eso es apóstol. Era apóstol. ¿Ok? Y la conversión de Saulo de Tarso es uno de las evidencias más fuertes de la resurrección de Cristo. El cambio que tuvo ese hombre de ser un enemigo a convertirse en un defensor del cristianismo, del evangelio. Y finalmente, tenemos el testimonio de Flavio Josefo. Flavio Josefo no está en la Biblia. Flavio Josefo no era seguidor de Cristo. Flavio Josefo era un historiador que escribió un libro que todavía se usa como referencia para los historiadores modernos que estudian el Medio Oriente, que se llama Antigüedades de los Judíos. Y hay una parte del libro en donde él habla y hace referencia a los eventos que ocurrieron en Jerusalén. Y Flavio Josefo, al ser un historiador antiguo, no estamos hablando de un historiador, ¿sabes? Flavio Josefo era un historiador que estuvo allí para los tiempos de Jesús y para los primeros años de la iglesia cristiana. Pero él no tenía nada que ver, él no era cristiano. Pero en su libro él incluye eventos tales como lo que ocurrió con Juan el Bautista. Él menciona el hecho de que había un grupo de personas que seguían a un tal Jesús, que llamaban el Cristo, y él lo dice así, ¿verdad? Porque él no creía en Jesús. Pero como historiador tenía que documentar los hechos. Y en uno de sus libros, de las antigüedades, capítulo 18, si no me falla la memoria, él menciona el hecho de que Jesús fue condenado a muerte por Pilato, fue crucificado, murió y que luego estaba vivo. O que sus discípulos testificaban que él estaba vivo. Porque Flavio Josefo no iba a arriesgarse a admitir algo que tenían prohibido decir los judíos. Un judío en aquel tiempo tenía prohibido decir que Jesucristo había resucitado, y Flavio Josefo era un judío. Así que él no se iba a arriesgar. ¿Qué hace él? Pues darse una referencia. Sí, hubo un tal Jesús. Lo siguieron. Y los discípulos ahora dicen que estaba ahí, que vivo. Y hay, además de todas estas evidencias, amigos y hermanos, hay muchas otras. Pero yo no le voy a quitar más su tiempo porque yo sé que usted tiene muchas cosas que hacer. Y estos podcasts están hechos para no quitarle tiempo. Claro que este me cogió un poquito más de tiempo que los demás, pero esto es un tema que necesita verse a fondo. Así que Cristo vive. No
tenga duda de eso. Jesús resucitó, está vivo. Y nosotros, y usted, y yo, y todos los que creemos en Cristo, tenemos una esperanza de que lo vamos a ver cuando venga a buscar a su iglesia. Porque está vivo. Y Él viene otra vez. Quien lo dude, ahí están las evidencias. Si quieren seguir dudando, la evidencia clara está ahí. No tengo nada más que decir. Cristo vive. Mañana celebremos la resurrección de Cristo. Y digámosles al mundo que Cristo vive, los ama y que quiere que se salven. Dios les bendiga. Este fue su hermano Michael Castro y será hasta la próxima.